Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas Vamos, tardes. buenas tardes, Carlos. Sé que estás conectado ya y bienvenidos a todos nuestros MIPIMES, emprendedores y a todos los que están participando en esta interesante capacitación del día de hoy. Como siempre, vamos a presentar nuestro centro. Algunos de ustedes yo sé que le conocen, pero otros no, así que vamos a presentarlo. Permítanme compartir en pantalla dicha presentación. Pueden ver en pantalla, ¿verdad? La presentación del centro. Sí, se puede ver perfecto. Sí, Bien, correcto. perfecto. Bueno, nuestro centro MIPRIMES UCE son centros de servicios de apoyo integral a la micro, pequeña, mediana empresa. Nacen como una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME a través del Viceministro de Fomento a las MIPYMES. ¿Cómo funcionan? Funcionan a través de alianzas estratégicas entre el sector público y la academia. En este caso, nuestra Universidad Central del Este. ¿Cuál es nuestra visión? Ser reconocido como agente clave del desarrollo económico y productivo de las MIPIMES. Nuestra visión, brindar soluciones integrales y sostenibles al sector MIPYME y emprendedor a través de servicios de asesoría, capacitaciones y vinculaciones pertinentes, eficientes y de alta calidad. Nuestros valores son espíritu innovador, sinergia y trabajo en equipo, excelencia en la en la prestación del servicio, transparencia y confiabilidad, integridad y palabra de honor. ¿Cuáles son nuestros servicios? Nuestros servicios son asesoría empresarial en capacitaciones, así como capacitaciones, vinculaciones. Aquí le vamos a presentar nuestro capital humano, nuestro equipo humano. Sandro Larja, directora de nuestro centro, Kelly Acosta, coordinadora administrativa, Carlos Hernández, asistente administrativo. Como asesores, Nancy Montaz, quien les habla, asesora empresarial en el área de finanzas, contabilidad y formalización. Pedro Bautista, asesor empresarial en transformación digital y TIPS. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos? O sea, nuestro portafolio de productos y servicios, finanza y contabilidad, planeación estratégica, procesos, recursos humanos, capacitaciones digitales o TIPS, mercadeo y venta. A quien les habla, mi parte es la asesoría financiera y de formalización. Y en la parte del asesor tip es todo lo que tiene que ver con línea gráfica, logotipo, todo lo que tiene que ver con la línea gráfica de una empresa. Así que estamos a sus órdenes. Nuestros aliados, aquí le podemos presentar a ONAPI, que realizamos capacitaciones recurrentes, impuestos internos también. Aquí tenemos a SEME, Banco Popular, Intran, Dida, Banca Solidaria, Coaspire, TransUnion, entre otros. Esos son nuestros aliados. Tenemos unas estadísticas de acuerdo a todo lo que hemos recorrido a través de los años en nuestro centro MIPYME. Empresas inscritas tenemos 770, asesorías empresariales y financieras y TITS tenemos 2.445. En incremento en venta a las MIPIMES que hemos atendido tenemos 107.116.991 pesos, empleados generados 268. Entonces, dentro de toda esta ruleta que tenemos aquí, tenemos capacitaciones 200, personas capacitadas 4.570,
Vinculaciones 1.156. Empresas formalizadas 264. Asesoría TIC 718. Asesorías financieras y empresariales tenemos 571 financiera y 1.156 empresariales. Asistencia técnica tenemos 66. Este es nuestro centro MIPIMES. Es importante denotar todas estas asesorías, vinculaciones, capacitaciones son totalmente gratuitas. Son una alianza estratégica entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y la Universidad Central del Este, en este caso. Así como nosotros, hay otros centros a nivel nacional, pero nosotros aquí atendemos todo lo que es la parte de la región este, que comprende San Pedro de Macorís, Romana y municipios aledaños. En breve voy a hacerle una presentación de lo que es nuestro facilitador, que es el señor Carlos González Coasis, fundador de la firma consultora para empresas familiares Family Sapiens, profesor de la universidad y especializado en temas y autoría de varios artículos y ensayos sobre empresas familiares. Como ya ven, es todo un experto en lo que es todo lo que es este tema. Hoy como tema central tenemos introducción al binomio gobierno y conflicto. Tema interesantísimo, ya ustedes saben que gobierno empresarial es un mecanismo gerencial que funciona como ente encargado de establecer y regular el cumplimiento de reglas dentro de una institución, y lo que es el manejo de conflicto, un tema interesante o a una falta de información. Con ustedes le dejo a nuestro excelentísimo facilitador, al señor Carlos González Ocasis. Carlos, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, contento siempre de poder colaborar con el Centro MIPYME. Lo hemos hecho en el pasado y me encanta poder tener esta oportunidad nuevamente de compartir un poco sobre este interesantísimo y sobre todo útil tema que es el maridaje entre el binomio que hay entre el conflicto y el gobierno de la empresa familiar. En este caso, por supuesto, sí debo decir, hacer un pequeño disclaimer de que esencialmente está orientada esta presentación a las MIPYMES, dado que es el público principal de esta formación. Pero esto es perfectamente aplicable a cualquier tipo de empresa familiar, de cualquier naturaleza económica y cualquier tamaño. Entonces, nuevamente, gracias por la presentación. Eh, si podemos comenzar aquí. Ajá. Carlos, me va Sí, guiando con los slides para ¿cómo darte el no? ¿Cómo apoyo. no? Perfecto, agradecidísimo. Ya, si quieres, lo agrandas una vez. Aquí, el audífono. Perfecto. Eh, lo primero, por supuesto, una definición etimológica de la Real Academia. Básicamente, el gobierno se trata de mandar o dirigir. Más allá del concepto teórico, tenemos como es muy claro, sobre todo en las primeras generaciones, o sobre todo en la primera generación, en el de los fundadores, dónde está la autoridad, dónde reside el que manda. Eso es muy claro en las empresas familiares de cualquier tamaño y cualquier naturaleza económica, pero esto empieza a desdibujarse cuando empiezan a incorporarse nuevas generaciones y cuando la primera generación que inició todo ya no está presente. Ahí sobre todo es cuando empiezan a existir eh, contraposición de opiniones, visiones distintas que no necesariamente comparten hacia dónde debe ir la empresa, y precisamente por eso es tan importante que el día de hoy tengamos con total claridad un concepto de qué significa el gobierno, sobre todo entendido en el marco de la empresa familiar. Voy a hacer la próxima, por favor. Esto es sumamente importante porque, claro, ¿cuál es el concepto de gobierno familiar, del gobierno familiar y el gobierno de la empresa familiar? Nosotros podemos hacer un cotejo, una comparación con lo que nosotros estamos teniendo en nuestras propias empresas familiares. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? Un momento, Carlos.
¿Cómo no? Vamos a esperar un segundito para la próxima lámina. Esto es un pensamiento cortito, pero que creo que encierra una verdad muy importante. Fíjense cómo decía el escritor Oscar Wilde, hay personas que llevan alegría a donde quiera que van, y hay otras que la causan solo cuando se van. En muchos casos, en muchas empresas familiares, recordemos lo siguiente, la empresa familiar no es sino la expresión económica, ¿verdad?, de el estado de una familia. Si hay una familia funcional que sabe expresar sus emociones, que tiene un buen proceso comunicativo entre sí, vamos a ver una empresa familiar que es emocionalmente inteligente. Por el contrario, perdón, cuando vemos que la familia sufre algún tipo de disfuncionalidad, no hay manera que esa disfuncionalidad de la familia no se vea reflejada en la organización. Por eso les repito, la empresa familiar básicamente es la expresión económica del estado emocional de la familia. ¿Qué pasa? Hay muchísimos empresarios familiares que tratan de, a rajatabla, instaurar dentro de la empresa un sistema de disciplina más propio de una casa que de un negocio. Por eso es que muchísimas veces vemos relaciones de conflicto, relaciones de enfrentamiento, relaciones de rencillas y de muchas emociones negativas dentro de las empresas familiares, que vale destacar la empresa familiar tiene un asesino principal. Más allá de las causas del contexto, de la situación político-económica del sitio donde está la empresa familiar, de la competencia, el asesino número uno de las empresas familiares es el conflicto mal gestionado. Eso quiere decir que si aprendemos a gestionar el conflicto, estamos vacunando esencialmente a la empresa familiar ante cualquier posibilidad de desaparición a causa de ese fenómeno. Es muy importante que reflexionemos mucho sobre esto. Hay personas que llevan alegría donde quiera que van y hay personas que solo generan esa alegría cuando se van. ¿Qué tipo de personas somos en la empresa familiar? ¿Qué tipo de personas son en la empresa familiar los otros miembros de la familia? Es muy importante que tengamos esto claro. Que ojo, muchísimas veces lo tenemos claro. El problema es que muchas veces no lo verbalizamos, no lo comunicamos, precisamente tratando de evitar un conflicto y lo que se está haciendo es postergando la explosión de una bomba. ¿Puedes poner la próxima, por favor? Esto es muy importante, sobre todo de cara a que el gobierno corporativo familiar, ¿verdad? Y este concepto es bastante limpio, bastante sucinto, pero me parece muy útil de cara a lo que estamos haciendo acá. Fíjense que el gobierno corporativo familiar son básicamente las personas, las instituciones y los procedimientos que tiene una empresa familiar para alcanzar sus metas. Es la manera en la que es manejada a través de esta tríada importantísima. Personas, jamás olvidemos que las empresas familiares al final del día son personas, instituciones, porque generalmente, y esto es algo universal, puede ser una Limited Liability Corporation americana, puede ser una sociedad de responsabilidad civil, perdón, de responsabilidad limitada en Santo Domingo, o puede ser una compañía anónima en Venezuela. Las figuras jurídicas que nos exige la legislación de cada sitio siempre tendrá un presidente, un vicepresidente, una junta directiva, pero más allá de las instituciones y más allá de los procedimientos específicos, al final del día toda empresa familiar está manejada por personas y parece que se nos olvida muchas veces. Ahí está el origen con mucha frecuencia del conflicto entre las empresas familiares. Cuando tratamos de parecernos más a las máquinas, que entender que somos personas que sienten, que tienen preocupaciones, que tienen ambiciones, que tienen ansias, que tienen problemas y que tratan de resolverlos. Repito, y esto no me voy a cansar de decirlo una y otra vez durante este curso, es muy difícil tener una empresa familiar equilibrada, sosegada, emocionalmente inteligente, y la familia detrás de la empresa es una familia muy disfuncional. Hay rangos. Hay rangos donde tal vez hay personas más irascibles que otras, hay personas con menos tolerancia al conflicto que otras, hay personas con más aversión al riesgo que otras. Son cosas manejables, pero cuando hay disfuncionalidades serias, y se lo digo porque este servidor, en mi papel de consultor, he podido presenciar de primera mano como hay empresas familiares que tienen unos conflictos emocionalmente desgastantes y dolorosos, es difícil que esa empresa sea sostenible en el tiempo. Hay veces que el modelo de negocio de la empresa familiar es tan bueno
pero tan bueno que la empresa progresa y crece a pesar de la disfuncionalidad de la familia. Pero eso es sostenible en el tiempo. No, es imposible que sea sostenible en el tiempo. Y al final del día, y creo que es muy importante que tengamos esto claro, la empresa familiar es muy importante no solo para la familia propietaria. Cuando una empresa familiar desaparece a causa de conflicto, que es lo que estamos hablando aquí hoy, el mercado pierde competitividad y diversidad, el Estado pierde capacidad de recaudar impuestos, los trabajadores pierden su fuente de sustento. Es una verdadera tragedia desde todo punto de vista, sobre todo porque en casi todas partes del mundo estamos hablando de que 3 de cada 4 empresas del planeta son empresas familiares, siempre hacen responsabilidad social empresarial. Siempre hay un público objetivo cercano a su corazón que ellos ayudan de alguna manera y que no se contabiliza muchas veces ni siquiera en una deducción de impuestos. Lo hacen por verdadera bondad. Eso también desaparece cuando desaparece una empresa familiar. Por eso la intención fundamental, la intención teleológica de todo este curso va a ser esencialmente dar herramientas, levantar un poquito de conciencia de la importancia que es lograr domar ese dragón del conflicto en el seno de la empresa familiar. Sobre todo porque, a menos en la experiencia de este servidor, la única manera de acabar con el conflicto es atravesándolo y no como la gran mayoría hacemos, que es evitándolo. Hay que atravesar el fenómeno del conflicto para poder superarlo en realidad y pasar no solamente a ser una organización resiliente, porque una organización resiliente es esa que aguanta los embates del contexto y los problemas. No, hay que ser una organización antifrágil. La antifragilidad es aquel que no solamente aguanta los embates del contexto, sino que sale más fortalecido de esa experiencia. Imagínense empresas familiares que salgan más fortalecidas de sus experiencias de conflicto, que logren atravesar, que no logren navegar por ese estrecho de Magallanes tan difícil que es de transitar, pero que logren llegar al otro lado, que logren llegar a ese destino. Esas son las empresas que se sostienen en el tiempo. Y al sostenerse en el tiempo con un buen modelo de negocio y con un know-how sobre cómo gestionar el conflicto debidamente, vamos a encontrar empresas que hoy son pequeñas, pero mañana pueden ser transnacionales. ¿Me entienden? Yo sueño, y se reirán más de uno de mí, con que empresas latinoamericanas terminen comprándose a KPMG. Empresas latinoamericanas familiares terminen comprándose Chevron. Empresas latinoamericanas pueden comprarse ahorita, no sé, nombra usted una petrolera o una manufacturera de carros gigantes. Y eso es posible, simplemente si tienen el tiempo correcto. No me quiero desviar mucho, pero este es el comentario para seguir. Fíjense que al final del día, el fenómeno de la empresa familiar no tiene otro destino si se le sabe abonar, cultivar, regar, fomentar, que crecer. Ese crecimiento es clave para nuestros pueblos. Ese crecimiento hace que nuestro Producto Interno Bruto crezca, que la renta per cápita crezca, que haya una economía mucho más sana en todos nuestros países, más diversificada. Entonces, yo diría que es un asunto de Estado el crecimiento de las empresas familiares, por eso me declaro fan de Centro MIPYME, que ustedes siempre promueven actividades de este tipo. Si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. Ok, fíjense una cosa. Es muy importante que tengamos claro cuáles son las diversas etapas o fases, digamos, históricas por las que pasa una empresa familiar y su gobierno. Al principio, y mucha gente se ríe de esto, yo siempre digo que la primera generación de una empresa familiar, los fundadores, es una dictadura. Puede ser una dictadura benevolente, pero al final del día es una dictadura, porque lo que se hace en la empresa familiar en la primera generación es lo que dice el fundador. ¿Qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace? Ahí no hay discusión, todo el mundo está claro dónde está la autoridad. ¿Qué pasa? Cuando esta primera generación tiene hijos, haciendo la biología su trabajo, y llega la segunda generación, pero esta se incorpora a las filas de la empresa familiar, ¿verdad? Empezamos a ver a veces roces.
Todo depende del tipo de relaciones que vienen de la familia y que se expresan en el seno de la empresa familiar. Si usted crió unos hijos temerosos, sumisos, que lo que hacen es decir sí papá o sí mamá y no expresan opinión a pesar de que estén en y completa oposición, usted va a tener tal vez unos hijos que usted va a estar muy orgulloso, pero va a tener unos directivos que no van a servir a los fines de la empresa familiar. Usted, es necesario que fomente la diversidad de opiniones, que fomente que se expresen los distintos puntos de vista. ¿Qué pasa? Pudieran haber roces entre estas generaciones, primera y segunda, como bien pudiera haber roces entre miembros de la segunda generación. El problema es cuando la dictadura empieza a desdibujarse por cuestiones de la biología y de la incorporación de nuevas generaciones, y así vamos viendo cómo esencialmente, aquí como bien la dice la lámina, nos presentamos ante un dilema o una oportunidad. ¿Por qué? En primer lugar, quiero citar a un profesor de la Universidad de Northwestern en Chicago, por cierto, venezolano, que también es americano, llamado Ivan Lansberg, una de las principales autoridades del tema, empresas familiares. Él dice que la vida laboral de los hijos de un empresario familiar no debería comenzar en su empresa. Y esto es un tanto distinto a lo que los empresarios familiares usualmente quieren, que el hijo o la hija estén dentro de la empresa familiar. Él recomienda lo contrario. Cuando los hijos de esa segunda generación empiezan su vida laboral en otro lugar donde su apellido no significa absolutamente nada, donde no va a obtener un tratamiento especial, va a adquirir una ética de trabajo distinta. Va a entender que ahí en ese otro contexto su apellido no le da ninguna deferencia, no le da ningún privilegio y empiezan a tomar, digamos, los golpes que todo el mundo toma. Empiezan a tener un baño de realidad. Esto es muy interesante, esto es muy importante. ¿Por qué? Ah, se pasó la lámina, por favor. Es- Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una persona, es más, me permito decirles una anécdota. En una ocasión estábamos haciendo un programa precisamente para fomentar el mejor gobierno, las mejores prácticas de gobierno en la Junta Directiva de Empresas Familiares. Estábamos por comenzar, habíamos convocado a las 8 de la mañana, estaban todos los familiares, la primera generación sin lugar a dudas estuvo a primera, la segunda generación compuesta por tres hijos, uno llegó un poco tarde, otro sí estuvo casi a la hora, y el tercero, yo fui testigo de cómo salía su mamá a buscar al niño de 30 y pico de años al cuarto, a levantarlo para que fuera a la junta directiva. ¿Qué pasa? Cuando o somos muy severos o cuando somos demasiado consentidores, en esencia no solo estamos dañando al hijo, estamos dañando el futuro de la empresa familiar si es que vamos a incorporar a esta persona. Es muy importante que al momento de la incorporación de las nuevas generaciones, fíjense en estas etapas de gobierno, donde se empieza una dictadura y después empieza un proceso de democratización. Por eso hablo del dilema de la primera generación y la oportunidad para la segunda y las venideras. Esencialmente, lo que vemos es que hay una oportunidad, la oportunidad de ir cada vez más democratizando el sistema de gobierno de la empresa familiar. Eso quiere decir que ya no solamente basta y sobra la opinión del fundador, sino que se busca el mérito de los argumentos, la valía, el valor de las nuevas ideas, de la innovación y esencialmente el examen riguroso, imparcial, objetivo de las propuestas que se hagan en ese gobierno para ver si le convienen o no a la empresa cada vez ir no solamente democratizando el gobierno, sino profesionalizándolo, donde las decisiones sean más que producto de un capricho, sean producto de un estudio concienzudo, detallado, de los pros y los contras que esto puede traer a la empresa familiar. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Mm. Eso nos trae a un tema importantísimo, la calidad del gobierno. O, dicho de otra manera, ¿cómo podemos definir qué es un buen gobierno corporativo familiar? Esencialmente,
Esencialmente, si puedes poner la próxima lámina, por favor. Un buen gobierno corporativo familiar puede ser definido desde la etapa en la que está ese gobierno. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos en la primera etapa, donde estamos hablando de la dictadura inicial del fundador o fundadora, ¿verdad? Vemos cómo esencialmente su criterio es el que impera, el que prevalece. Y lo que él considere que está bien va a ser la regla. Cuando se van incorporando nuevas generaciones a la empresa familiar, aunque él siga teniendo la batuta desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico, ya esa empresa ha comenzado un proceso de democratización o como mínimo de irse alejando de la dictadura inicial. Y eso significa la incorporación de nuevos criterios. Ya no hay un solo criterio, ya no hay una sola regla para usar qué tan bueno es la calidad del gobierno y los resultados. Ya se usan varias reglas. ¿Qué pasa? Aquí tiene mucho que ver en la calidad del gobierno el tipo de fundador. Aquí les puedo ilustrar y les explico brevemente estos cuatro arquetipos de fundador. Espero que los de sus respectivas empresas familiares puedan verse aquí reflejados. Fíjense cómo tenemos al dictador por antonomasia. Esencialmente es esa persona que le cuesta, no solo le cuesta, le es imposible delegar funciones. Y no solamente piensa que es imposible delegar funciones, él tiene una falta total de fe en las capacidades de las nuevas generaciones. Simplemente ve que la empresa prácticamente va a morir cuando él muera. En segundo lugar, tenemos al emperador, que si bien, y eso es lo que trata de ilustrar la foto, si bien tiene una personalidad un tanto ególatra, y ojo, creo que todo fundador tiene un poquito de ego inflado, porque si no, no hubieran empezado eh, la iniciativa empresarial, tal vez hubieran trabajado para otro. Creo que es un ingrediente básico de un fundador de una empresa familiar. Pero volviendo a la conceptualización del emperador que vemos en esta lámina, vemos cómo esencialmente este tipo de fundador, si bien es el líder casi, bueno, o el líder indiscutido de la empresa familiar que decide, como les dije antes, qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, este piensa que lo ideal es buscar profesionales fuera de la familia porque hay una gran e importante falta de fe en las capacidades de las nuevas generaciones. Tenemos al gobernador que si bien es mucho o dista mucho en su visión de la familia, es una persona que sí perfectamente puede permitir la delegación del poder y de funciones en familiares, simplemente él se retira y casi que les dice, ahí les dejo eso. Cuestión que es muy distinta del modelo del embajador. El modelo del embajador básicamente permite por un lugar poder hacer las delegaciones de poder y funciones sin problema. Pero no solamente eso, sino que está ahí disponible para aconsejar, si se le pide, a las nuevas generaciones, para coacharlos, para acompañarlos y apoyarlos. Entonces, como verán, son posiciones diametralmente opuestas. La calidad del gobierno de una empresa familiar depende en gran proporción de los recursos que ésta tenga. Imagínense que ustedes son segunda o tercera generación de una empresa familiar y cómo pueden sentir la calidad de su gobierno si tienen un dictador que tiene cero fe en sus capacidades, que jamás los formó, que nunca pensó que ustedes tendrían la más mínima capacidad de llevar adelante la empresa familiar. Comparen eso, la calidad de gobierno que ustedes pueden desarrollar como personas, como humanos y como empresarios, si en lugar de tener un dictador, tuvieran un embajador, es decir, un fundador de la empresa familiar que no solamente está dispuesto a ser el testigo de las próximas generaciones, no solamente hace eso, sino que ha hecho grandes inversiones de tiempo, recursos, hasta emocionales para formar esas nuevas generaciones y que está a su entera disposición cuando estas generaciones necesiten su consejo, su guía, su apoyo. Algo totalmente distinto. Si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. En esencia, un buen gobierno, y ojo,
Pareciera que las pymes olvidan con frecuencia esto que voy a decir, pero las MIPYMES familiares necesitan gobiernos que dicten estrategias. La empresa familiar es una empresa con una vocación natural hacia la trascendencia en el tiempo, por cuestiones hasta biológicas. Pero la empresa familiar, sobre todo la MIPYME, también peca de un gran error, que es, como digo yo, medio en serio, medio en broma, es que tiene un exceso de mindfulness. Saben que el mindfulness es esta disciplina tomando herramientas de meditación hace que uno esté presente en el aquí y en el ahora. Creo que las empresas familiares de todo tamaño, y en especial las MIPYMES, tienen exceso de mindfulness porque solo piensan en el aquí y solo piensan en el ahora. Y la estrategia es una herramienta que nos invita a soñar, a visionar, a ver mucho más allá de este aquí y esta ahora. Ojo, esa visión estratégica de largo plazo se construye en el aquí y en el ahora. Pero siempre creo que las MIPYMES familiares y su gobierno deben estar pendientes de, si bien deben tener los pies bien puestos en el presente, la mirada debe estar hacia el futuro. Y creo que uno de los elementos o de los indicadores que marca una buena calidad de gobierno familiar es precisamente su capacidad de atender el aquí y el ahora sin perder de vista la visión estratégica. ¿A dónde queremos llegar? ¿De qué manera podemos llegar? ¿En cuánto tiempo podemos llegar? Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Séneca, uno de los grandes pensadores, un gran filósofo, decía este refrán que me parece extraordinario y creo que es muy aplicable para esto que estamos hablando del gobierno de la empresa familiar. No hay un buen puerto para el barco que no sabe a dónde va. Ojo, no es que la estrategia esté escrita en piedra. Tenemos ejemplos como la empresa Nokia, que todo el mundo hoy en día asocia a esos teléfonos que se usaban a finales de los 90, principios de los 2000, que eran casi indestructibles, pero pocas personas saben que Nokia, dentro de su devenir histórico, llegó a producir pulpa de papel, en otra ocasión llegó a producir municiones para armas, llegó a producir también botas de plástico para el sector agrícola y de construcción, antes de llegar a la Nokia tecnológica que todos conocemos hoy. Entonces, no es que la estrategia esté escrita en piedra y que es inmutable, no, no es así. Pero sí es muy importante para una MIPYME tratar de visionar, como les dije antes, hacia dónde queremos llegar. Y para eso está hecho el gobierno, no solamente para atender las cosas del hoy. Si puedes poner la próxima, por favor. Al final del día, ¿qué busca un gobierno corporativo en una MIPYME familiar? Básicamente, buenos resultados. Y ustedes me dirán, pero ¿cuáles son buenos resultados? Básicamente hay dos aristas. Y esto es muy importante, y aquí esto se diferencia de la empresa normal, la empresa no familiar. ¿Por qué? Porque los resultados que busca una empresa normal es la maximización del beneficio para el accionista. Esencialmente eso. Es decir, la arista, la perspectiva es eminentemente económica. En el caso de la empresa familiar, no es así. Lo económico es la columna que sostiene la empresa, por supuesto, no hay duda al respecto, pero además los resultados financieros positivos están buscando resultados humanos positivos. Y esta es sin duda la mayor diferencia con una empresa no familiar. Aquí sí nos interesa el bienestar de los otros miembros, por la sencilla razón de que son nuestros familiares, o al menos así debería ser. ¿Qué pasa? Cuando en el caso de los resultados humanos, de lo que estoy hablando, vemos que la tendencia de la MIPYME familiar es más hacia el egoísmo, más hacia la injusticia. Adivinen qué es la primera mala hierba que crece, el conflicto. Cuando vemos por el contrario que dentro de los resultados humanos que está obteniendo una MIPYME familiar, empezamos a ver tendencias hacia el altruismo y hacia la justicia, vemos que el conflicto raramente aparece, realmente raramente aparece. Y además, no solamente esto, sino que si aparece es mucho más fácil resolverlo. ¿Ven? Es decir, en la empresa familiar, nosotros esencialmente buscamos no uno, sino dos fines. La teleología es buscar buenos resultados económicos y financieros y buscar buenos resultados en términos humanos. ¿Por qué? Porque
esa mesa muchas veces que sirve para comer los domingos es también la mesa de la junta directiva. Y nos vamos a seguir viendo la cara durante toda la vida, porque es que somos familia. A menos que se produzca, si la tendencia ha sido demasiado en extremo hacia la injusticia y hacia el egoísmo, por supuesto que no solamente quiebra la empresa como ente económico, sino que puede perfectamente quebrar a la familia. Y esto es uno de los grandes, de las grandes derivaciones negativas del conflicto mal manejado. Puedes poner la próxima, por favor. Fíjense, estamos hablando de gobierno y conflicto. Esta figura, como el que ocasionó el hundimiento del Titanic, ese barco que era inundible, y hay empresas que se ven a sí mismas, una vez alcanzan cierto estatus económico, como un Titanic, que nada las puede hundir. Resulta que la tarea, o una de las tareas primordiales de un buen gobierno corporativo familiar, es precisamente poder identificar esas amenazas a tiempo. Y esas amenazas, como es el conflicto destructivo que perfectamente puede desmontar el mejor modelo de negocio, la mejor oportunidad de hacer dinero que ustedes pueden encontrar, el mejor boom económico que haya en un país, puede ser presa de la destrucción si el conflicto aparece y no es debidamente manejado. Es por eso que el gobierno tiene entre sus tareas principales el identificar las posibles o los posibles orígenes o los posibles temas que puedan ocasionar conflicto destructivo en la empresa familiar. Si yo lo logro identificar, es cuestión esencialmente de atravesarlo con los mecanismos adecuados para poder gestionarlo y así lograr, como les decía, no solamente que la organización sea resiliente, es decir, que logre hacer frente al temporal, no, es que salga fortalecida de ese temporal del conflicto. Si puedes poner la próxima, por favor. Esta lámina pareciera un poquito compleja, pero no lo es. Ya les voy a explicar en detalle y fíjense que seguimos hablando de los resultados, que al final del día el gobierno de un país y de una empresa familiar se basa esencialmente en los resultados, no en lo que prometemos solamente con la boquita, sino con lo que nuestras acciones han traído a la mesa. Fíjense cómo tenemos dos ejes, el eje X aquí horizontal y el eje Y en vertical. Fíjense cómo en el eje Y hablamos de el tema de prosperidad, es decir, beneficio económico. Y hablamos del tema de sostenibilidad en el eje X. Ambos, que vemos como un pareto, ¿verdad? Ambos valores, importantísimos para toda empresa familiar, de hecho, imprescindibles para que la existencia misma de una empresa familiar, tenemos que tener prosperidad y esa prosperidad tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no es sostenible en el tiempo, el motor se apaga. Y cómo hacemos algo sostenible que no crea valor, también se apaga el motor. Ambos son inmanentes el uno al otro. ¿Qué pasa? Fíjense que mientras más se aleja, fíjense la flecha verde, encontramos tipos de empresas. El tipo de empresa 3 que como nosotros le llamamos en la firma, a una empresa que está generando, digamos así, poca prosperidad y poca sostenibilidad. Perdón. En la empresa tipo 2 ya genera, digamos, una prosperidad y una sostenibilidad media. Y en la empresa tipo uno, empresa familiar tipo uno, que es la que logra generar mayor capacidad de generar prosperidad a la vez que sostenibilidad. Pero aquí encontramos dos grandes frenos, tanto del eje X y del eje Y. ¿Cuáles son esos dos grandes frenos para que la empresa sea próspera y cree valor para ellos y para su público objetivo? ¿Y cuál es el principal freno, barrera que impide la sostenibilidad en el tiempo? Clarito, ahí está, conflicto. ¿Qué pasa con el conflicto? El conflicto esencialmente, y me quiero detener aquí un segundo para hablarles de algo. Con mucha frecuencia en el ámbito de la empresa familiar, uno escucha a fundadores o primeras generaciones decir, yo quiero que ustedes nos ayuden a incorporar las nuevas generaciones a la empresa. Y la primera pregunta que nosotros hacemos es,
Y esas nuevas generaciones que ustedes quieren incorporar a la empresa, quieren ser incorporadas, quieren ser parte de la empresa familiar. Es ese su llamado. Es algo que no muchas veces sopesan los fundadores. Por eso les hablaba un poquito atrás del factor de altruismo y justicia o de egoísmo y de injusticia. Porque tenemos que entender que por más que nosotros queramos algo, para que esto funcione no solamente para las nuevas generaciones o no solamente para nosotros, sino para la empresa, que es como yo digo a veces, el mudo que sufre en silencio, porque muchas MIPIMES, las empresas grandes sí tienen muchos indicadores y maneras de saber financiera y humanamente si les está yendo bien, pero la MIPYME todo es muy al ojo por ciento, como se dice aquí. Entonces, cuando no tengo indicadores que objetiva y científicamente me digan a mí cuál es el estado de la empresa en tal o cual área, todo es muy perceptual. Yo creo, yo opino, yo siento que. Y mientras más nos desprendamos de esos criterios y más tengamos y desarrollemos criterios objetivos, es más fácil que hagamos las cosas bien. Piense que nosotros, en el caso que les estaba comentando de las personas que quieren incorporar a sus hijos o a las nuevas generaciones en la operación de la empresa familiar, nosotros utilizamos un modelo llamado modelo vocacional meritocrático. Vocacional de vocación, es decir, yo quiero estar aquí, yo quiero estar en la empresa familiar. Y meritocrático, que puede ser que yo quiera, pero yo tengo el perfil, tengo cómo aportar valor a esa operación. Y la respuesta es muy sencilla. El modelo vocacional meritocrático nos ha enseñado una y otra vez en el campo de la práctica que la persona que vaya a ser incorporada, más allá de que sea un familiar de sangre, más allá de mis intenciones o mis anhelos o mis ambiciones, es aquella, esa incorporación va a ser exitosa en tanto y en cuanto esa persona quiera estar ahí y tenga que aportar. Por eso hablamos de vocacional meritocrático y las dos tienen que estar juntas. Si la persona no quiere estar, aunque tenga las mejores cualificaciones del mundo, no va a aportar valor. Si la persona tiene las mejores cualificaciones del mundo, pero no quiere estar, el mismo escenario. Es muy importante que entendamos que al final del día, ¿qué busca un gobierno corporativo de una empresa familiar? Resultados positivos en lo financiero y en lo humano. ¿Y cuáles son una de las grandes barreras, de los grandes frenos, de los grandes piedras en el camino? El conflicto que se origina de conductas provenientes usualmente de egoísmo y de injusticia. Parece mentira, pero uno de los indicadores fundamentales de la sostenibilidad del eje X que hay en este gráfico es la sensación, la percepción de justicia o injusticia que tienen los miembros de la empresa familiar de su entorno. En muchas ocasiones hay elefantes gigantescos, hay mamuts en la habitación de los que nadie habla. Todos sabemos que están aquí el gran conflicto, todos sabemos que tal o X situación es incómoda, todos sabemos que el trato de esta persona no nos gusta, nos incomoda, como hacía Wilde, causan alegrías cuando se van, pero nadie habla de eso tratando de evitar un conflicto. Señores, cada vez que ustedes se callen y no digan algo, no verbalicen el malestar que les produce una situación, una persona, un procedimiento dentro de la empresa familiar, eso ustedes es lo mismo que hicieran que instalaran una bomba de tiempo en su empresa familiar. Si eso no se habla, no se discute, no se atraviesa para salir de la situación, va inevitablemente a causar un conflicto usualmente peor que el que se hubiera hecho si no se hubiera aireado la cuestión. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Fíjense, esto, por favor, se los agradezco. Es tal vez, a menos desde mi punto de vista, una de las láminas más importantes de toda la presentación. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite entender para qué es un gobierno familiar y cómo puedo cotejar eso con lo que yo estoy haciendo. Fíjense que en este triángulo tenemos, por un lado, el lado izquierdo, la toma de decisiones. El gobierno decide. Muchas veces en las empresas familiares, hasta pequeñas, tomar una decisión cuesta un mundo. Si nosotros facilitamos los procesos de toma de decisiones,
estamos haciendo buen gobierno. La calidad del gobierno es óptima. Si nosotros, además de que tomamos decisiones, estas decisiones y sus resultados son fácilmente visibles para los miembros de la empresa familiar, estamos hablando de transparencia de gestión. La transparencia, como un vidrio que me permite ver, porque es transparente, es totalmente opuesto a la opacidad, es decir, no puedo ver a través de eso. Es como un vidrio tintado y un vidrio totalmente normal. Esencialmente es lo mismo. La gran mayoría de las empresas familiares que sobreviven en el tiempo y prosperan y crecen son empresas que toman decisiones de manera correcta, pero que tienen transparencia de gestión. Y la transparencia, les quiero decir una cosa. Muchas veces hay personas que quisieran pedirle cuentas al presidente de una empresa. Imagínense que una empresa de segunda generación, somos tres hermanos y yo no estoy muy claro de cómo está siendo gerenciada la empresa, no estoy claro de en qué se está gastando el dinero, en qué se está invirtiendo, cómo se están comprando, de una serie de cuestiones. Si yo tengo que llegar a tocar la puerta a preguntar para ver cómo está algo, ya el procedimiento está mal. La transparencia de gestión significa que yo, como gerente de la empresa familiar, tengo un deber fiduciario hacia mis otros miembros, donde ellos deben tener en tiempo real acceso a toda la información contable, financiera, tributaria, de inventario, logística, toda la información sin que me la tengan que pedir. Esto difícilmente ocurre en muchas de mis reuniones familiares, pero es fundamental. ¿Saben qué genera esto? Confianza. Y la confianza ya es vista por muchos autores en el materia de negocios, es vista esencialmente como un activo. A mayor confianza, mejores resultados. Entonces, esto por favor, tómenlo en cuenta, anótenlo, mastiquen la idea y si pueden, incorpórenlo a sus respectivas empresas familiares. Si yo tengo que pedir autorización para acceder a una información, ya estamos mal. Es muy importante que nosotros no tengamos que pedir permiso para acceder a información. Y esto se conjuga muchísimo con el otro deber que tiene todo gestor de la empresa familiar, toda cabeza, que está al frente de la gerencia, que sería esencialmente la rendición de cuentas. ¿Por qué? Muchas veces no pedimos que nos rindan cuentas porque se interpretaría como que no estoy confiando en la persona, pero es que esto no es un tema de que si yo quiero más o menos a Pedrito, que está al frente de la empresa familiar. Se trata de un deber fiduciario que tiene Pedrito para con los demás que no están al frente de la empresa familiar. Es por eso que Pedrito, cuando toma una decisión, esa decisión debe ser debidamente informada en detalle a los otros miembros de la empresa familiar y además de eso, yo debo hacerlo como una norma, no porque me lo pidan si me lo piden, no. Yo estoy en el deber de rendir cuentas hacia todas aquellas personas que también como yo tengan acciones en la empresa o cuotas de participación para que se mantenga la armonía, se fomente la confianza y sobre todo, exista e impere un clima de justicia. Mientras más justicia en una empresa familiar, menos conflicto. Menos conflicto, más trascendencia. Y puedes poner la próxima, por favor. Fíjense una cosa. Aquí les hago una pequeña leyenda. Hay un área de la matemática llamada teoría de juegos. La teoría de juegos básicamente estudia el comportamiento de actores, ¿verdad? En distintos escenarios. Hay escenarios donde, imagínense que perdemos los dos. O donde tú ganas y yo pierdo. O donde yo gano y pierdes tú. Pero el escenario ideal en el ámbito de la empresa familiar es sin lugar a dudas este win-win solution. Es decir, una solución ganar-ganar. ¿Por qué? Porque como decía el profesor Roger Fisher, fundador de la metodología de Harvard de negociación, todo aquel que negocia, tiene un interés en dos cosas. En lo negociando, la compra de un terreno, la expansión de una fábrica X, y además de eso, tengo un interés en la relación. Tengo un interés en la relación. Ahora imagínense que ese interés en la relación lo ponemos al cuadrado o al cubo
cuando se trata de un familiar, donde es más importante con la relación anodina de la calle. Es por eso que esta visión de negociación, ganar, ganar, que es esencialmente la que promueve Harvard y la que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los medios alternativos de resolución de conflictos, es la que nosotros aconsejamos siempre en el ámbito de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque es dentro de ese ámbito donde nosotros queremos, como les he dicho hasta el cansancio, no solamente buenos resultados económicos, sino que queremos buenos resultados humanos y familiares. Lo que queremos es que la armonía impere en la familia, porque no hacemos nada, o no creo que haya sido el sueño del fundador crear un monstruo económico con unos pésimos resultados familiares. Básicamente, lo que tenemos que hacer es lograr básicos, resultados extraordinarios en lo económico y resultados extraordinarios en lo humano. Si puedes poner la próxima, por favor. Fíjense esto. Esencialmente, cuando tratamos de buscar la génesis del conflicto, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a encontrar casi siempre ante una dicotomía de justicia o injusticia. Les quiero hacer un breve recuento de un caso, y es un caso totalmente real. Existía una empresa que se dedicaba a la venta de instrumentos musicales. Esta empresa de de venta de instrumentos musicales fue creada por un fundador. Este fundador decide retirarse, pero retirarse, y ahí les dejo eso. El estilo gobernador, de que estuvimos viendo con los tipos distintos de fundador. Entonces, la nueva generación se hace cargo de la esposa, y digamos que la esposa tenía una predilección hacia uno de los hijos. Tanto es así que había un hijo que no trabajaba en el negocio, que trabajaba en otra empresa, era una persona muy exitosa, y al final de año, cuando le dan su bonificación, esa persona, en lugar de hacer inversiones propias, de adquirir inmuebles, de montar otro negocio, religiosamente le daba el dinero a su madre para que lo invirtiera en el negocio. Ojo, jamás se rindió cuentas, jamás hubo transparencia de gestión, jamás ni siquiera le notificaron para tomar decisiones, lo que les decía, ¿no? Esta situación, perdón, se repetía año tras año tras año. De hecho, debo decir que se repitió por décadas. Llegó un momento donde la persona que durante décadas había puesto dinero, y este dinero en realidad no había sido ni siquiera bien invertido, había sido esencialmente malversado por uno de los hermanos, más por un hermano que por el otro, pero hubo dos que estuvieron malversando el dinero y él simplemente ponía el dinero en la alcancía, pero una alcancía era un saco roto. Cuando él pide que se pare esta situación, que hagamos una empresa nueva, que, bueno, ya que yo he sido quien ha puesto el capital, yo quiero ser el accionista mayoritario, estas personas esencialmente rompieron relación familiar con él, y hasta ahí llegó. No solamente el negocio, sino la relación entre los familiares. La quiebra, en ese caso, como les he venido diciendo, no solamente se trata del ámbito económico, una quiebra humana, porque una familia que, al menos desde fuera, parecía bastante unida, resulta que no lo era tanto. Y no lo puede ser tanto porque si ustedes en una relación empresarial familiar no toman las decisiones correctas, no tienen una gestión transparente, y además de eso no hay rendición de cuentas, no puede haber otro origen, no, perdón, no puede haber otra consecuencia que la quiebra económica y la quiebra humana, familiar. Básicamente, eso, el origen es, como les dije al principio, una injusticia. Mayor injusticia, más rápido va a desaparecer. Atacamos el fenómeno de la injusticia en el seno de la empresa familiar, y puede durar generaciones, como lo ha hecho la empresa Codorniu, que si no han probado ese vino o cava, aprovecho y hago la cuña. La empresa que hace esto en Cataluña está viva desde 1591, van por la generación 17 en este momento, y tienen más de 216 accionistas familiares que se llevan en excelente armonía. ¿Por qué? Sencillo, les digo el secreto. Toman las decisiones correctas, hay transparencia de gestión, hay rendición de cuentas, y esto permite que las injusticias, que las debe haber,
se reduzcan al mínimo gestionable. Si puedes poner la próxima, por favor. Es verdad, la junta directiva, o bueno, el gobierno de una empresa familiar, muchas veces elige la evitación, la calma, la paz. Y resulta que evitar el conflicto no hace otra cosa que, como les dije antes, instalar una bomba de tiempo que va a terminar explotando más duro que cualquier otra cosa. Esta es la salida equivocada, sin lugar a dudas. ¿Puedes poner la próxima lámina, por favor? Esta es una manera, la prevención del conflicto pasa por su gestión. Como les he dicho una y otra vez, para poder salir de una situación de conflicto hay que atravesar la situación de conflicto. Es necesario porque a través de la gestión es como podemos ir, imagínense una bomba, una película donde está una bomba, ir cortando los cables que pueden hacer que esto explote. Básicamente la gestión adecuada del conflicto en el seno de la empresa familiar hace que no solamente resolvamos el conflicto, es que vayamos adquiriendo capacidades para resolver conflictos. Y esto es un círculo virtuoso. A diferencia de un círculo vicioso, el círculo virtuoso me permite ir creciendo, aprendiendo, sumando, multiplicando. Eso es lo que tenemos que propender. Y pues en la próxima, por favor. Con esta lámina termino para que, por favor, empecemos el ciclo de preguntas y respuestas. Pero ahí estábamos hablando de la prevención del conflicto, que sin lugar a dudas es uno de los objetivos fundamentales de un buen gobierno corporativo familiar. Y vamos a ver la resolución del conflicto. Como ven, no fue por casualidad que pusimos esta figura, es una escalera. ¿Y por qué es una escalera? Porque existen distintas metodologías, distintos modelos de cómo poder hacer frente al conflicto para gestionarlo adecuadamente. Primer peldaño, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y hay muchos más. Esto sí va a ser materia de la segunda clase que vamos a ver, donde en detalle vamos a ir abordando cada una de estas metodologías para afrontar el conflicto en en el empresariado familiar, en las MIPYME familiares. Y ahí, al menos en mi caso, tengo predilección más por unos métodos que por otros. Unos porque permiten ser más expeditos, más rápidos en el tratamiento del conflicto, pero requiere cierta formación. En otros casos hay métodos que permiten cierta confidencialidad, a diferencia de un juicio. Existen una serie, una mirada de alternativas al momento de resolver un conflicto, pero lo más importante, y es una de las cosas que vamos a hacer durante este curso, es que cada empresa familiar es distinta. No podemos, por eso existen tallas en la ropa. Cada empresa familiar necesita buscar la talla que mejor le acomoda. Y por eso cada empresa familiar, de todas estas alternativas de solucionar conflictos que vamos a ir estudiando a lo largo del curso, tiene que seleccionar su propia talla, lo que más le convenga de acuerdo a sus características, sus costumbres, su funcionalidad o no. Eso hará que los métodos sean más eficaces que otros de cara a resolver las situaciones de conflicto que se presenten ahí. Entonces, mi invitación es básicamente a que eh, sigamos esta senda de que podamos mantener, primero entender la importancia brutal que tiene el buen gobierno corporativo de cara a poder tomar las riendas del conflicto para manejar ese caballo desbocado y poder calmarlo. Y en segundo lugar, vamos a ir viendo paso a paso cómo estos peldaños que componen esta escalera de metodologías de resolución de conflictos nos pueden aportar no solamente la solución puntual de un conflicto que se presenta en la empresa, sino la capacidad de ir resolviendo conflictos y construyendo consenso para cada vez ir mejorando. Pues esa es la meta, la mejora continua de los resultados de la empresa familiar gracias a un gobierno corporativo consciente y que está siempre tendiendo a hacer soluciones justas. Básicamente eso. Entonces, le quiero dar las gracias. Disculpen el soliloquio, pero entiendo que la metodología es así, que yo hago primero la exposición y ahora podemos hacer preguntas y respuestas.
Bueno, pueden ir levantando las manos los que quieren intervenir. Realmente dentro de todo esto hay muchas preguntas, ¿verdad? Sé que Es un muchos de ustedes, tema, es un tema que da para mucho, para muchísimo. exacto, sé que muchos se han visto identificados con este tipo de situaciones, así que vi que en el chat algunos incluso lo dijeron, así que este es el momento de hacer preguntas para que Carlos le pueda aclarar algunas situaciones que estén viviendo, estén pasando, o ustedes quieran hacer partícipe de situaciones que han vivido a algunos de los participantes. Eso también sería muy valioso. Siempre se puede estudiar, siempre se puede aprender mucho de la experiencia real de la persona. Anímense. Ani Vega levantó la mano. Ani, puede eh, tu micrófono activarlo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Me Buenas tardes, escucho con un Ani. poquito de interrupción, pero te entiendo, te entiendo. Ok, me escucha. Ok, ahí me escuchan. Mucho mejor. Ok, yo quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿en qué calidad? Creo que la diapositiva decía calidad de gobierno, donde mencionaba el gobernador, el embajador, vamos a decir los tipos de gobierno, ¿verdad? Este, encajaría una persona que forma parte de la junta directiva, la empresa familiar la compone hermanos, y esa persona, una de los hermanos, es títere de los demás. O sea, así como ustedes se le indica, Se perdió la no es comunicación. capaz de Ah, decir, o sea, porque para donde lo tiren, él deja que lo tiren. Ahí me escuchan. ahí te escucho. Ajá. ¿Dónde se quedaron? Bueno, entendí que hay una empresa familiar, imagino en segunda generación, porque estaba hablando de generación de hermanos, donde uno es casi que títere de los otros, es decir, no tiene tal vez un criterio propio sólido, sino que se va con, con, con alguien que entiendo tendrá algún tipo de liderazgo. Exactamente. Entonces, eso afecta a la generación de él, o sea, a los hijos de él. ¿Por qué? Porque ellos también trabajan en Claro, el negocio y como él es títere, así mismo tratan a los hijos como títere. ¿Me entiendes? Entonces hay claro, una claro. dinámica hasta cierto punto un poco tensa, en el sentido de que eh, eh, él tiene como un cierto masoquismo. No entiendo realmente, o sea, yo realmente nunca he visto una cosa igual. Esa es una pregunta. O sea, lo que quiero saber es en dónde, en cada tipo de, para yo poner, saber, cuando hable con ellos, qué nombre ponerle a ese tipo de calidad de gobernanza. Y la otra pregunta es, ¿cómo usted eh, eh, poder eh, ¿cómo le explico? Que cuando usted hace una propuesta, la familia seguro son las que lo llaman a usted para dejarse asesorar. ¿Cómo usted en verdad comprueba antes de empezar la asesoría que ellos realmente quieren dejarse asesorar? Porque muchas veces dicen que sí, pero cuando ya ven de frente lo que usted le plantea, ellos se ven, pueden verlo a usted como incluso el malo de la película. Claro, ¿Me claro, claro. entiendes? Tú te puedes ver envuelto en una situación que son ellos mismos que la tienen, no es que viene de fuera. Entonces, ¿cómo usted logra identificar que sí se van a dejar llevar, que sí se van a dejar asesorar por usted? Esas son mis dos Ok. preguntas. Bueno, primero que nada, Ani, ¿verdad? Sí, Ani. Sí, sí. Ok, bueno, primero que todo, un placer. Agradecidísimo por las preguntas. Las dos son muy interesantes y voy a empezar por la última.
Cuando tú eres consultor, en mi caso, que soy consultor para empresas familiares, uno está muy claro de que uno simplemente hace sugerencias, hace recomendaciones. Uno no tiene un cargo directivo, digámoslo así, dentro de la empresa, a menos que sea invitado como director externo, y aún así una golondrina no se verá, ¿no? Pero esencialmente el factor compromiso, ¿verdad? Tiene que ver con dos factores más. El primero es que las empresas familiares cuando nos contactan, esencialmente nos contactan porque hay una, por eso se los recomiendo a todos, un artículo muy bueno llamado El Job to be Done, el trabajo por hacer. Cuando tú quieres atender a una empresa, desde el punto de vista que sea, tú seas consultor de calidad, de seguridad industrial, de lo que sea, tú tienes que identificar cuál es el trabajo por hacer, el job to be done. Y una de las cosas que tratamos de hacer siempre, de hecho, nosotros enviamos una encuesta a las empresas familiares, una encuesta súper corta, son solamente 8 parámetros que nosotros medimos, pero nos permite tomar una radiografía de cómo está esa empresa familiar en relación a las 8 variables que te predicen si esa empresa familiar tiene futuro o no. Así, ¿qué pasa? Hay empresas familiares que mm, entren con verdades que no les gusta en el medio de la consultoría. Y recurro al ejemplo que les di durante la charla, hablando de cómo una persona de creo que 35, 36 años tenía segunda generación, que la mamá, como si fuera un niño de, no sé, de 10 años, tenía que irlo a buscar para que el niño se parara a ir a una junta directiva. Y cuando se paró con una cara de tengo sueño, no quiero estar aquí, tiene mucho que ver con lo que te decía el modelo vocacional meritocrático. ¿Qué pasa? El ansia de sus padres de que él esté presente, esté en la parte operativa de la empresa, les ocasiona lo que llamamos una ceguera situacional. Ellos no están viendo que él no quiere estar ahí. Y en ese caso en particular, no solo no quiere estar ahí, sino que tampoco tenía con qué estar ahí, cómo crear valor agregado. O sea, en la matriz vocacional meritocrática tenía cero y cero. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un reporte y hacemos un informe final y decimos todas estas cosas, a veces es muy difícil para los padres, para los fundadores, ver si tu hijo no sirve para este cargo. Y esto lo ligo a la primera pregunta que me estabas haciendo, de cómo hay veces que conseguimos conductas en las directivas de las empresas familiares, en primeras, segundas, terceras, hasta cuartas generaciones, de muchas personas que parecieran carecer de personalidad, parecieran carecer de criterio, que su personalidad es muy maleable, que son a veces, y no lo digo ni siquiera como insulto ni peyorativo, pero sino tratando de describir la conducta, que a veces son medio pusilánimes, porque no tienen fortaleza de criterio. Y eso ocurre muchas veces porque el nivel de toxicidad del núcleo familiar del que provienen hacen que sean personas esencialmente muy sumisas y están acostumbrados. Y hay una cosa importante, es que nuestro cerebro no busque necesariamente lo que nos conviene. Nuestro cerebro busca aquello que conoce, aquello que le es conocido, que le es familiar. Y si la escuela que la vida me ha puesto y que yo he aceptado es que yo sea sumiso, que sea un pusilánime, que no tome decisiones, sino que vaya con el río, que él me va llevando a quién sabe dónde, eso es lo que yo sé. ¿Cuál es mi recomendación? Que a veces lo hemos recomendado. Cuando hay niveles de injusticia extremos en las empresas familiares, cuando las empresas familiares no toman decisiones correctas, no hay transparencia de gestión, no hay rendición de cuentas, no hay un plan estratégico. Y además de esto, es un clima de mucha, mucha injusticia, es que esencialmente es una familia tóxica. Y nuestra recomendación en esos casos es no sigan haciendo negocios juntos, porque no se trata de darle un guante de boxeo a la mujer maltratada para que se agarre con el marido. No, se trata de sacar a la persona que no tiene herramientas para proteger sus intereses y lo de los suyos de ese ambiente tóxico. Básicamente, así iría mi recomendación, que dejen de hacer negocios juntos. Yo tengo unas acciones, liquídenme las acciones, cómprenme, buy me out. Esa sería mi recomendación. Ok, excelente.
Y Sí. entonces, ¿dónde encajaría? ¿En qué tipo de Ajá. calidad de gobierno? Fíjate, Sería, ahí estábamos hablando esencialmente de los tipos de fundadores y cómo el tipo de fundador incide en la calidad de gobierno. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un fundador, o sea, la característica de personalidad de la que tú me estás hablando de esa persona, que le cuesta asumir posición, que bueno, si todos se van a la derecha, yo también me voy a la derecha, estoy seguro de que tu padre o su madre o el fundador de la empresa fue un dictador, de que no fue un embajador. Un embajador ok. te protege, te fomenta, te educa, te coachea, te sigue, si te caes, te hace entender que un error es normal y que un error es un moretón, no es una no es un tatuaje y párese, se limpia y seguimos adelante aprendiendo. Y voy a estar aquí cada vez que me necesiten. En cambio, un dictador, básicamente lo que es un monstruo que se alimenta de la autoestima de sus hijos. Es casi como una pintura de Goya. Eh, Saturno devorando a su hijo. Búsquenla, Ok. busquen esa figura. Básicamente un dictador genera hijos pusilánimes. Básicamente un dictador genera gente sumisa. ¿Eh? Básicamente un dictador, como fundador en la empresa familiar, es un padre que puede perfectamente ser violento, que hay un arquetipo alrededor del dictador, que yo soy el único que puede hacer las cosas, nadie las hace bien, todos son unos estúpidos, yo soy el inteligente. Eso Mm, crea eso. Entonces, claro, cuando tú tienes 40, 50, 60 años de adoctrinamiento en ese sentido, yo recomiendo terapia, claro. Porque es que es una jipeta que está en un barrial. Es que él no va a salir. Se tiene que pegar el no, winche y sacarlo. Es eso es así. así. Eso es así. O sea Carlos que, y porque sí, yo Ujú. fui la esposa de uno de los hijos de él. Ajá. Entonces, yo sí llegué a la familia y tengo cierta visión. Y de una vez me percaté, y ciertas experiencias, y me percaté de todo. Y le hice una propuesta, y esa propuesta, mira que se la hice, pero mira, con un nivel que tú no te imaginas, porque yo sé lo delicado que es. Y por la experiencia que he tenido, mi corta experiencia en ese sentido, la puse con todo el corazón, todo el amor del mundo. Y aún así, ¿sabe qué resultó? Que me sacaron. O sea, me aislaron junto con mi esposo y nosotros felices, porque realmente yo lo que quería era motivarlos y realmente los noto mucho más aterrizados. Y al final se logró. Ellos creen que nos hicieron un daño a nosotros, pero no es así. Porque el Pero objetivo que yo muy quería de esa normal. propuesta eran dos. O ellos eh, entrábamos en un punto de negociación donde aceptaban darme cierto liderazgo, porque yo no podía manejarme, aunque ellos querían que yo fuera parte, pero no podía manejarme como ellos lo hacían, porque no estaba correcto. Y por la experiencia que yo tengo, pues yo soy administradora, yo sé que está mal, entonces no puedo aceptarlo. Va hasta ante mi profesionalismo. Y esa es Claro. una. Y la otra es que eh, lo que yo esperaba era eso. O pasaba eso, que se lo dije a mi esposo, prepárate porque van a empezar a decirte barriga verde de mí si no aceptan la propuesta. Y si la aceptan, entonces ellos van a alinearse entre ellos. Y así mismo fue la segunda. Y yo feliz, porque realmente eso es lo que yo quería y también que mi esposo y yo saliéramos de ahí. Fíjate, hay empresas que, lo que pasa es que hay dentro de esta jungla hay mucha fauna distinta. Sí, Entonces, hay empresas que son modélicas, hay empresas que de verdad o sea, no hay que ser muy inteligente para ver que van a seguir creciendo y creciendo y trascendiendo en el tiempo porque lo hacen las cosas bien y toman las recomendaciones y las hacen suyas. Hay empresas que recogen las recomendaciones, pero pasar del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hay empresas que ya saben lo que tienen que hacer, están de acuerdo con tu consultoría, pero implementarlo, pues tú sabes que en la consultoría está la parte de la recomendación y la planificación, y viene lo más importante después, que es la ejecución.
en esta parte de la ejecución es donde muchas empresas familiares también se caen, porque no tienen la disciplina. Es como yo mismo, ahorita comencé el gimnasio y no estoy yendo los días que debería ir, o no estoy el tiempo que debería estar en el gimnasio. O sea, la adquisición de nuevos hábitos positivos que incidan de cara a cumplir mis metas de largo plazo es un trabajo. Y lo de verdad. ideal sería, por supuesto, que todos los clientes, todas las empresas, estuvieran dispuestas el 100% a hacerlo. Pero somos humanos. O sea, errare humanum est. Errar es de humanos. Entonces, Y es parte del ellos, trabajo. ellos, y ellos están muy alineados, pero es desde el chisme y para demostrarme a mí que no es lo que yo le decía, pero Ok. no en función de la sostenibilidad. O sea, en algún punto ellos van a caer, porque no es Es sostenible que lo que ellos están haciendo. si la Eso es lo relación, que como te decía, el conflicto se presenta siempre que hay injusticia. Si hay injusticia, así el que sea objeto de la injusticia se calle, va a llegar un momento donde esa bomba de tiempo estalla. Siempre es así. Ajá. Siempre, siempre, siempre. Siempre es así. Bueno, muchísimas No sé, gracias. Y siempre a excúsenos la por el orden. Gracias por su monólogo, intervención. No, no, pero tranquila, más bien, totalmente identificado. estos foros se hacen para eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Interesantísimo, Ani, ¿ves? Todos aprendieron porque con todas estas anécdotas, estas vivencias, los demás aprenden también y ver cuál es la Así Correcto. es. medida con la respuesta que le da nuestro facilitador. Es verdad, cuando un dictador acciona de esa manera, lo que hace es que la sucesión desaparece porque realmente crea a personas débiles alrededor de él que están acostumbrados a recibir un mandato para que hagan las cosas. Ellos por sí mismos están imposibilitados en tomar una acción, se vuelven frágiles y realmente esa no es la mejor gobernanza, definitivamente. Bueno, dentro de esto hay otro más que quiera hacer algún comentario, preguntarle algo importante a Carlos. Bienvenido. Que Dios bendiga. Una pregunta, ¿cómo uno sale de ese círculo vicioso? Yo, en mi caso, igual que Annie, quizás estuve trabajando por mucho tiempo con una persona que era asimismo un dictador. Se hacía lo que él decía y punto, o salía de la empresa. Entonces, ahora que yo soy un MIPYMES, entonces no quiero caer en el mismo error, pero ¿cómo yo salgo de lo ya aprendido? Eso está, primero, gracias por la intervención. Segundo, muy interesante la pregunta por las capas que tiene. Y en tercer lugar, yo te diría lo siguiente. Es muy difícil no actuar de acuerdo al software que nos instalan, ¿ves? No solamente nuestros padres, nuestros jefes, nuestros profesores, nuestras figuras de autoridad, que son quienes nos bajan esos software, esos programas que al final del día manejan nuestra vida. ¿Qué pasa? Al principio de toda empresa, familiar o no, uno es un dictador. O sea, por ejemplo, en Family Sapiens, mi empresa, yo soy el que dice qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Perfecto. Pero llega un momento en la historia de toda empresa que la única vía al crecimiento y la sostenibilidad es su democratización. ¿Qué pasa? Imagínate que tú le vas a enseñar a manejar a un hijo y tú a ese hijo, me imagino que no le vas a dar la llave y le vas a decir, bueno, anda al Blue Mall y me compras tal cosa y vienes a tal hora. Si es la primera vez que va a manejar, no. Nos vamos a sentar probablemente en un estacionamiento, así se prenda, así se mete la primera, la segunda, así hace el proceso, y poco a poco va esa transferencia de know-how. ¿Ves? ¿Qué pasa? Yo creo que al principio es una dictadura y es totalmente justificado y comprensible. Esa dictadura tiene que ir, imagínate que la dictadura fuera un gran cuadro negro y ustedes le van echando chispitas de pintura blanca, chispitas de democratización. Y cada vez se va tapando el negro y se va tapando, y es un proceso paulatino de creación de confianza, de transferencia de know-how, de delegación de funciones,
hasta que llega un momento donde el cuadro que una vez fue negro es totalmente blanco. Es un proceso, es un proceso. Y se tiene que comprender como un proceso. Y cuando lo comprendemos como un proceso, entendemos que no es plano, de que es un maratón de 43 kilómetros. Y eso necesita un tiempo y necesita una paciencia. Básicamente esa sería mi recomendación. No, no te des látigo, tranquilo. Gracias. Ahora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna historia que compartir. Anímense, anímense. Que esto aquí es así mismo, familiar, o sea, siéntase en confianza de poner sus temas, sus puntos de conflicto y que aquí estamos para eso, para ayudarles. Esa es la idea, precisamente. Les quiero, mientras algunos se animan, les quiero hacer un pequeño recuento de algo dominicano. Fíjense cómo tal vez el grupo empresarial, o uno de los, sin lugar a duda, uno de los principales grupos empresariales del país, Grupo Punta Cana, es esencialmente una empresa familiar, ¿no? Y fíjense cómo el tema de la sucesión de don Frank Rainieri, el fundador, podía haber sido un punto de conflicto interesante. Tiene dos hijas y un hijo. Y fíjense cómo don Frank cuenta que ellos tenían una reunión de negocios y tenían que volar y cuestión. Y les digo, yo les presto el avión, pero eso sí, yo quiero que se vayan los tres sin familia, sin los esposos, sin los hijos, sin nadie, y entre ustedes tres lleguen a una solución de esto. Que entre ustedes tres lleguen a un consenso, que construyan consenso de quién tiene la mejor opción para encabezar el grupo Punta Cana. Y al final de esas conversaciones, el producto fue que fue Frank Elías, el sucesor. ¿Ves? Y ojo, no es que las otras hijas no van a estar pendientes de que no va a haber transparencia de gestión. Ahí hay transparencia de gestión, en rendición de cuentas, hay toma de decisión efectiva, hay una junta directiva, hay un gobierno profesional con una estrategia clara. Pero fíjense cómo algo que pudo haber, en muchos casos, destruye otras empresas familiares, en este caso no. En este caso lo fortaleció. Porque, como les decía, no solamente contribuyó a resolver el problema, que era elegir quién va a sustituir a Don Frank, sino que desarrolló más capacidades en esas familias para resolver conflictos similares o de otro índole. Entonces, se los dejo a su reflexión. Evelyn quiere hacer una pregunta. Evelyn Polanco, Evelyn, activa tu micrófono y adelante. Me dijo que le esperemos un momentito. ¿Cómo no? Si tienes problema, Evelyn, puede hacerla por el chat que yo te ayudo. O sea, yo la puedo leer. Exacto, ella dice que va a escribir. Ok. Igual cualquier otra persona que quiera aclarar cualquier duda del material o relacionado al tema. Exacto. Aquí está. Ella dice, ¿cómo se hace en una empresa de dos dueños que tienen opiniones diferentes en la empresa? Esa es su Bueno, pregunta. lo primero que tendría que preguntarte, cuando me dices dos dueños, asumo que tienen igual proporción, igual poder, o sea, 50 y 50, Que porque si un sí. dueño es 90 y el otro 10, ahí está claro, el problema es si los dos tienen la misma capacidad, ¿no? Dice ella que sí, que así mismo. Tiene los mismos Ok, poderes. bueno, mi carrera de pregrado es precisamente abogacía. Y hay una recomendación que yo jamás haría a un par de socios es que tengan la misma cantidad de acciones.
Y si ese fuera el escenario, que se estableciera dentro de la arquitectura jurídica de la compañía una resolución que pueda aplicarse en esos casos para que se destrabe, que haya algún tercero, pudiera ser perfectamente un director externo, que esa persona pudiera quitar el empate, porque si no, esencialmente es una empresa congelada, y una empresa congelada no puede ni siquiera tomar la primera tarea de un gobierno corporativo, que es esencialmente tomar decisiones. Si tú no puedes tomar decisiones, esa empresa está mal, muy mal. Básicamente es eso, Sí, crear un mecanismo. exacto. Dentro de cuando hay posiciones así, yo a nivel de los conocimientos que tengo, también puedo recomendar que se haga una asamblea extraordinaria, que se vayan a mesa y se tomen consideraciones de modificación de los estatutos y se asigne una persona, la cual sería como un árbitro, sería algo así, para toma de decisiones y mejorar situaciones, porque realmente, como dice Carlos, es un empate, ambos tienen igualdad de derechos y ahí se tranca el juego, como dicen. Entonces, dentro de eso, esas condiciones estatutarias se pueden corregir mediante una asamblea extraordinaria y tomarse las decisiones que ustedes crean pertinentes, que se aprueben y que se obedezcan. Yo no me quiero adelantar porque casualmente tenemos ahorita la mínima respuesta de la resolución del conflicto, los distintos peldaños, o sea, las distintas metodologías que se utilizan para resolver el conflicto, como ese. Y efectivamente el arbitraje es uno de los mecanismos. Lo que pasa es que el arbitraje usualmente, a ver, puedes tener un árbitro privado y ese árbitro tomar la decisión, pero, o sea, habría que sustentar eso bien desde el punto de vista legal. También hay centros de arbitraje donde un árbitro o un panel de árbitros pudiera tomar decisión, pero antes de llegar a un arbitraje, existen otros mecanismos, por eso es que digo que no me quiero adelantar, que perfectamente pueden ayudar a las partes en conflicto a encontrar soluciones consensuadas y a darles herramientas para destrabar ese tipo de escenarios. Sí, Negociación, mediación, otros. porque el siguiente módulo se llama mecanismos alternos de gestión de conflicto, o sea que no estaríamos adelantando a los módulos, pero Correcto, está bueno y válido. correcto. No, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Pero sí, tienen que arquitecturar alguna metodología dentro de las leyes que están ya en Dominicana vigentes y que apliquen al caso de la empresa para que efectivamente se pueda destrabar. Porque si un gobierno no puede tomar decisiones, eso es como una persona que no puede respirar. Así. ¿Alguna más? ¿Alguien más quiere participar? Escriban o levanten la manito. Como prefieren. ¿Están tímidos? Este es este es el primer módulo, o sea que cosas de aquí. Bueno, aparentemente están satisfechos. Hemos quedado bastante claro, ¿verdad, Carlos? Bueno, es La, un tema, ajá. fue algo introductorio, algo bastante básico, pero yo creo que se logró el objetivo. Me gustaron muchas preguntas, sí debo decir, y si tuviera que resumir en una cuestión, sería la única manera de destruir al conflicto es haciéndose amigo de él, haciendo un parafraseando lo que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo una vez, si yo convierto a mis enemigos en mis amigos, estoy destruyendo a mi enemigo. Y básicamente es así. Hay que buscar una vía de hacerse amigo del conflicto y poder atravesarlo para resolverlo de verdad. De resto, huirle es una bomba de tiempo. Así es. Bueno, aparentemente están bien claros, como dije anteriormente.
Carlos, ese comentado, si tienes algún comentario adicional para la siguiente sección, para animarlos, para que no se la pierdan. Bueno, Adelante. básicamente esto fue la introducción. La clase próxima, que es este viernes, el 11, vamos a entrar en materia, porque vamos a ver las metodologías específicas para poder hacer frente al conflicto. ¿Eh? Exacto. Ahí es donde vamos a ponerle nombre a cada uno de esos peldaños de esa escalera para que el gobierno haga esta importantísima tarea que es extinguir el fuego del conflicto en la empresa familiar para que ésta pueda trascender en el tiempo. Exacto. Ahí está la escalera. Así que ya Eso. ustedes Ahí, saben. los nombres nos vamos a enterar en la clase que viene. Exactamente. Bueno, gracias a todos por estar aquí en este primer módulo que fue una introducción de lo que tendremos más adelante con detalles, cuáles son los mecanismos alternos de la gestión de conflicto, que será el siguiente módulo, interesantísimo. Aquí muchas de las preguntas que se hicieron van a ser satisfechas a mayor grado porque van a tener en detalle todo lo que pueden hacer, las estrategias, etcétera, para lograrlo, para salvarlo, ¿verdad? Correcto, Y correcto. eh, reiterándonos a sus órdenes, gracias por los que estuvieron presentes en la capacitación desde muy temprano. Los esperamos aquí con nosotros en el siguiente módulo este viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y a sus órdenes. Recuerden que el Centro MIPIMES UCE está para ustedes, brindándoles las asesorías, las capacitaciones orientadas a necesidades, vinculaciones público-privada, asesoría en tecnología, en la parte de línea gráfica, todo lo que tiene que ver con TIP, ¿verdad? Que es la nueva era. Así que a sus órdenes y los esperamos. Carlos, gracias por esa magistral interpretación, esa introducción magnífica y uno de los temas que son neurálgicos en las MIPIMES familiares. Realmente yo sé que son vivencias, ahí lo demostraron con las preguntas y con las respuestas que les otorgaste. Así que muchas gracias, feliz tarde, nos vemos el viernes. Feliz tarde, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, feliz tarde.